Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, 35. Buenas noches, bienvenidas. Hay 35 conectadas. 5 minutos, tal vez no han terminado sus otras clases. Ya subieron. 5 minutos más y comenzamos. Lic, perdone, ¿el examen extemporáneo va a ser ahorita de una vez? Ya está programada. 7 y 5 se le mandó en el Telegram. Ah, vaya. Los que tienen examen pueden ya ingresar a su examen. El tiempo, los ganan. Pero solo es por Telegram. No. El examen en la información del examen que está habilitado de 7 y 5 a 8 en punto, se le mandó en Telegram. Perfecto, la información. muy amable. Ajá, muy amable, gracias. Buenas noches, el examen ya está habilitado en Classroom. A las 8 en punto Gracias. Lo cierro, por favor. Muy amable, gracias. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Leonel. Con una preguntita, que como estoy entrando ahorita, que nos dejó un poquito tarde el otro teacher, no que haya sido del titular, sino que parece que fue una persona que lo va a ayudar a él ahí, pero no sabía que a las 6 se terminaba la cuestión. Entonces mi pregunta es, ¿este es el examen digamos, el extraordinario? Sí, el primer parcial que los que no pudieron examinarse, entonces los pasamos de una vez. Ah, bueno, entonces aquí nos quedamos con usted. Por favor, Fit. Buenas noches, licenciada. Con una consulta, Buenas noches. las notas todavía no las han subido, ¿verdad? No la hemos subido, se van a subir con los que se examinan hoy, ¿verdad? Para que todos vean su nota. Sí, la vamos a subir en el transcurso de los 48 horas. Enterado, licenciado. Muchas gracias. No tenga pena. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Bienvenidos a cada uno de nuevo. Esto es nuestra tercera clase de este segundo licenciada, yo estoy pendiente, licenciada, disculpe, buenas noches, estoy pendiente del extemporáneo, por favor, gracias. Del sexto semestre. Así es, licenciada, gracias. Juventino, el examen ya está habilitado. Gracias. Tiene que hacerse ahorita para eso. Entonces, los que tienen examen, por favor, no tienen que asistir a clase en este momento, sino que vayan a examen. Gracias, licenciada, muy amable. Y todos los que no mandaron nota, no les puedo publicar la nota, aunque se examinan hoy, tienen que mandar sus notas justificando la razón por qué no se habían examinado. Porque yo tengo que hacer los reportes, si no, no les puedo publicar la nota. Por favor. Licenciada, más que todo yo me comuniqué con el coordinador y más que nota no hice, pero le hice ver de que mi sobrino que vino de los Estados Unidos, hijo de mi hermana, me llamó y tuve que asistir, licenciada, disculpe, y murió allá. Sí, Juventino, entiendo, pero el coordinador no me avisó nada y a mí me piden los reportes. Examínese y me manda su nota posterior al examen, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, Perdón, licenciada. Sí. Solo quería molestar. Para los que están pendientes de examen, el examen es el mismo, el primer examen parcial. Entonces tienen que entrar a ese mismo examen que ahorita está habilitado para recepción de respuestas. No es otro examen ordinario, sino que vamos a pasar el mismo. Entonces, por favor, ya está habilitado, el tiempo les está corriendo.
A las 8 en punto se cierra y avísenos a los compañeros que están pendientes, por favor. Gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestro tercer clase del segundo parcial. El día de hoy, según nuestro programa, nos toca el inciso D, la reforma agraria, decreto 900, como consecuencia de la revolución de octubre de 1944. No solamente es la reforma agraria, sino que también qué motivó al personaje que hizo la reforma, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto un poquitito de análisis también, pero también les informo que hay material para esto lo que corresponde a la reforma agraria, y ese material lo vamos a enviar a ustedes para no profundizar más, para no entretenernos, porque al final yo creo que es importante también que lo vayan estudiando, analizando posteriormente, y este material lo vamos a hacer llegar, ¿verdad? Para que también avancemos con el resumen que vamos a ver el día de hoy en clase. Entonces nos indica acá el 20 de octubre de 1944, un sector de oficiales, mandos medios del ejército en unión de jóvenes estudiantes. En este caso, aquí nos está dando la presentación que en 1944 algunos mandos del ejército que también en unión con jóvenes universitarios, pero jóvenes universitarios las sancarlistas, como también sectores populares, derrocaron al general Federico Ponce Baides, sucesor designado por Jorge Ubico, quien gobernó al país durante 14 años sangrientos. Cuando nos dice aquí, nos recordamos de mucha historia. Básicamente, Federico Ponce Baides es el sucesor de Jorge Ubico. Algunos, creo yo, o algunos de ustedes se recordarán, o es tiempo también de analizar, buscar información al respecto. Como le decía, vamos a mandar material. Cuando nos dice la presentación que es el gobierno, Jorge Ubico en este caso, gobernó durante 14 años, sangriento. Eso quiere decir que hizo al pueblo de esclavitud, hizo al pueblo de un montón de daños, como que no fueran seres humanos. Por eso nos dice en la presentación, el gobierno duró 14 años sangriento. Entonces, esto nos trae muchos recuerdos, muchas situaciones vividas en nuestro tiempo. No solamente es la invasión, la esclavitud, lo que la población guatemalteca ha sufrido, sino que también tiene que ver mucho con los gobiernos de turno. Y los gobiernos de turno, entonces, aquí nos dice, no nos detalla, porque es el material que vamos a enviar, sino que un gobierno que gobernó 14 años, estuvo en el poder 14 años, pero con mucha sangre. Y esa sangre que se derramó fue del pueblo, no fue de alguien más. Entonces, básicamente, allí es donde tenemos que ver, bueno, qué dura ha estado nuestra situación como pueblos, y más este pueblo que ha vivido la dura violencia de sangre que ha corrido, no es hasta ahorita, en 1944. Eso quiere decir, les dio seguimiento. Si nos hacemos un poco de reflexión, por ejemplo, el conflicto armado interno, ¿qué año comenzó? Comenzó prácticamente en el 75, después 76 del terremoto, no se escuchaba mucho, pero a la larga esto comenzó ya cuando se empeora la tierra arrasada, los bombardeos en el año 80, pero aquí estamos hablando de 1944.
Entonces, básicamente, nunca los pueblos han estado como en tranquilidad, en paz, sino que de 44 para 70, para 80, prácticamente estamos hablando 32 años, 35 años. Durante ese tiempo siempre ha habido conflicto, pero se empeoran en el 44 y ya en el año 80 pues se declara la guerra. Recordemos que básicamente la joven de universidad o el universitario como tal, su autonomía lo toma no hace mucho tiempo, pero también quien ha resistido, si lo vemos acá, los estudiantes, los sectores populares que reclaman un derecho justo. Entonces, básicamente, ahí donde vemos el gran conflicto que ha habido entre la sociedad, entre los pueblos, entre los estudiantes, entre organizaciones, es más un conflicto de una solución, de un conflicto interno, de una situación que se ha dado en Guatemala, las condiciones injustas, inequitativas. ¿Y cuáles son las condiciones? Aquí estamos hablando de las condiciones de injusticia sobre la repartición, sobre el derecho agrario. Esto es lo que nos dice esta presentación, pero también aquí continuamos con esto, ¿verdad? Nos dice acá el derrocamiento de Ponce Baides tuvo consecuencias favorables inmediatas para el pueblo. Cuando se habla de un derrocamiento, prácticamente se fue del poder, se le sacó, pero no se esperaba saquémoslo, pero al final, ya sea por el bien del pueblo o por el mal, pero se logró el bien. ¿Por qué se logró el bien? Porque entonces ya favorablemente se nombró otra persona. Y yo creo que si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de 1944, pero básicamente aquí en esta diapositiva, en el primer párrafo, lo que estamos viendo, aquí nos dice tuvo consecuencias para el pueblo, ¿verdad? Inmediatas para el pueblo. Básicamente, ¿cuáles son las consecuencias? Creo que tenemos varios ejemplos. Solo voy a terminar de explicar esto. Se promulgó la Constitución. Licenciada, disculpe, dice que no me deja entrar al examen. Bien, Juventino, usted tiene que entrar. Algo está mal porque si ya ingresaron los demás. Fíjese que Le me pide asistencia. asistencia. Alguien que esté con usted que le auxilie. Me pide asistencia y yo la quiero poner y no me deja. Fíjese que se está examinando en el formulario que dice primer examen parcial. Ajá, sí. Así Sí, es, primer examen parcial. Sí, algunos compañeros ya entregaron su examen. ¿Dónde tienen convenientes? Fíjese, donde ingreso a Claro, me manda a asistencia. Asistencia me reprocha. Sí, porque ahí solo ya completó, ya le pidió su correo, nombre y todo eso. O sea, no me deja meterlo. Ay, qué raro, tal vez eso. Le voy a mandar el link. Gracias, muy amable. ¿Está en el grupo de Telegram? Sí, gracias. O lo mando aquí al grupo, le voy a mandar el formulario para que entre otra vez. El link, gracias. Bueno, Juventino. Gracias. Continuamos. Aquí el derrocamiento de Ponce Baides tuvo la consecuencia favorable para el pueblo, inmediato para el pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias favorables para el pueblo? Aquí estamos hablando, se promulgó la constitución más democrática que ha tenido Guatemala. Desde ahí entonces estamos hablando de una constitución más justa, más amplio, más democrático. ¿Qué quiere decir democrático? Que básicamente incluye a todos, en este caso. También aquí lo tenemos, se dotó de autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala y las municipalidades, ¿verdad?
se creó un nuevo modelo de educativo y se eligió libre y democráticamente por primera vez en nuestra historia un gobierno soberano y democrático. Juan José Arévalo fue juramentado presidente de la República para ejercer durante un periodo de 6 años. O sea, si nos damos cuenta acá, básicamente, entonces, estos son los grandes logros que tuvo el país, que tuvo el pueblo, después de tanto derramamiento de sangre. A ver, ¿quién me podría emitir algún par de opiniones sobre esta presentación? ¿Por qué razón que Guatemala ha tenido hasta que el pueblo tiene que ser una lucha grande, tiene que derramar sangre? Y les voy a decir por qué. Hasta allí se ponen los gobiernos, el pueblo logra algo a través de un derramamiento de sangre por mucho tiempo. ¿Por qué razón creen ustedes? Esto no es primera vez o no es la última vez que se hace un logro a través de la lucha del pueblo, a través de la lucha de los estudiantes, en este caso. A ver quién explica. Cualquiera de ustedes. No todos están examinando. Licenciada, buenas Vamos a noches. ver. Buenas noches, Héctor. ¿Usted se refiere a que antes de la revolución del 44 algunas reformas? ¿Esa es la pregunta? No. ¿Por qué razón que siempre el pueblo impulsa las luchas? Todos son de derramamiento de sangre, hasta allí logra algo en beneficio del pueblo como tal. Ah, ya. Yo pienso que es porque no hay voluntad política. Sin embargo, antes de Jorge Ubico, bueno, él prácticamente, discúlpeme la palabra, castró la educación, ¿verdad? Pero antes de él, en el gobierno de Lázaro Chacón, también hubo unas reformas educativas, ¿verdad? Sin embargo, el presidente Ubico las cortó de tajo, ¿verdad? Entonces, pienso que debido a la falta de voluntad política es que se sucede que el pueblo tiene que reclamar sus derechos y prácticamente llegar hasta, como usted dice, ¿verdad? Hasta el derramamiento de sangre para lograr pues que se restituyan los derechos básicos, ¿verdad? Pero yo le atribuyo a eso, a la falta de voluntad política y al criterio de los gobernantes de turno, que siempre han sido, en la historia, la mayoría de gobiernos fueron de corte militar, ¿verdad? Hasta han habido unos pocos de corte civil, pero la mayoría han sido de corte militar y esos son los que han puesto en un gran retroceso el desarrollo y el progreso de la nación. Gracias, Rita. Gracias, Héctor. ¿Alguien más? Sí, licenciada, yo considero que el tiempo nos ha demostrado de que los gobiernos nunca han tenido la voluntad de hacer por el pueblo. Entonces, cuando el pueblo se cansa, y así como pasó en todo este tiempo de la guerra que estuvimos aquí en Guatemala, fue muy difícil la situación porque el pueblo tuvo que ejercer esa fuerza y luchar por sus derechos, porque era demasiado la corrupción y la falta de voluntad política, como decía Héctor. Pero lamentablemente el tiempo vuelve a pasar y volvemos a caer en lo mismo. Y ahorita estamos en una situación igual. A ver si no pasa lo mismo otra vez, que el pueblo se levanta. Esa es mi opinión, licenciada. Gracias, Aníbal. ¿Alguien más quisiera opinar? No hay nadie. Hay alguien por aquí, pero no me quieren dar la voz. Es que no veo cuando levantó la mano. Ah, bueno. Pues mire, yo pienso que mire, yo pues venía ahí por la 9ª avenida, ¿verdad? De la zona 1, y había un grupo
de personas haciendo una manifestación, ¿verdad? Pero venía mi hija ahí sentada a la par mía y le digo, y ella venía a hacer su mandado. Mira, estos me dijo, no tienen que hacer, me dijo. Entonces solo me le quedé viendo. Bien, mi hija, le dije, tienen mucho que hacer, le dije. Ahí están manifestando, le dije, porque tienen sus necesidades, le dije. Pero como los otros se hacen los sordos, le dije, porque ahí están borrachos y oliendo coca, con un montón de prostitutas y total no le hacen caso al pueblo. Entonces, el problema ha sido siempre esos grupos que se dan, ¿verdad? En cuanto a lo que es el gobierno que quieren los individuos que son demasiados, los que quieren tener sus propias creencias en cuanto a lo que es el poder y lo que es la riqueza, amasarla para ellos mismos y no compartirla con todo el pueblo. Y el pueblo siente la presión cuando no la comparten. Solo suben, como nos está pasando ahorita. La canasta básica anda hasta arriba. La gasolina bajó un poco, pero todavía anda arriba. Y así en varios asuntos. Usted sí hacía la pregunta, ¿por qué creemos nosotros que llegaba en ese tiempo, llegar hasta la sangre? Porque era demasiado, estaban hasta la colonia. Ya no aguantaban la presión de los terratenientes, de los dueños de la tierra, ya no aguantaban la presión de la gente de riqueza, de mucha riqueza en Guatemala. Y a mucha gente nos han tenido, yo le digo, nos han tenido, yo me quiero incluir entre ellos también, con el pie puesto en el cuello. Ahora el problema con nosotros es el siguiente, que no hay quien han existido unas 2, 3 personas que han querido ver a su ciudadano o a su paisano o al pueblo de Guatemala, lo han querido ver bien, pero los demás que están ahí alrededor de ellos no quieren que actúe de esa forma. Entonces lo que hacen es que le dan su golpe de estado, lo hacen a un lado y ponen a otro que sí lleve sus intereses. Pues están metidos entre la misma oligarquía que hay. Entonces, ese problema ha sido de siempre. Yo estaba viendo la revolución de 1944, pero hasta el día de hoy persisten en lo mismo. Hay mucha riqueza, pero repartida entre pocos. Ese es el grave problema que hay. Ese es mi pensamiento, licenciado. Gracias, Leonel. Creo que básicamente es fundamental, ¿verdad? Cuando las intervenciones de ustedes son muy importantes para nuestra clase, porque ahí es donde al momento que les toque su examen no les va a costar mucho, ¿verdad? Se recuerdan lo que discutimos. Claro, esto es un resumen, pero también sí es importante la intervención. Si no, nos pasa de que no sabemos en qué clase estamos al final. En estas 2 después de la lucha del pueblo, tanto derramamiento de sangre que estamos hablando de 1944, básicamente se abrió la oportunidad a través de muchas personas que fallecieron de X y razones durante ese conflicto, porque fue un conflicto por la tierra, pero básicamente ya no solo se le abrió la oportunidad por la tierra, sino que ya se abrió la oportunidad de una nueva constitución de Guatemala. También se dotó la autonomía de la universidad, se creó un nuevo modelo educativo, se elige un gobierno democrático libremente por primera vez en nuestra historia, que estamos hablando no hace mucho tiempo, es reciente. Entonces, pero se tuvo que ver derramamiento de sangre. Y a la larga, aquí nos dice Juan José Arévalo fue juramentado. ¿Por qué? Porque se elige un gobierno democráticamente por el pueblo. Esta historia no queda allí. Vamos a relacionarlo con otras historias después, pero ya no lo tengo aquí, entonces quisiera cerrarlo de tal forma. Nos recordamos entonces que del 80, que yo les decía, desde 1960, 75 en adelante, la guerra interna, el conflicto armado. ¿Cuáles son los derechos que no se reconocían? Bueno, a nosotros, por ejemplo, los pueblos indígenas, muchos se recordarán que era como prohibido de también hablar del idioma, hablar en la educación un idioma, un educativo bilingüe, era prohibido.
a las niñas, donde las mujeres más han sufrido, a las mujeres no pueden utilizar su traje en el establecimiento, sino que tienen que comprar obligatoriamente su uniforme. Eso es lo que pasaba antes del conflicto armado. Después del conflicto armado, ¿cuántas vidas cobró el conflicto armado por estas injusticias? En el año 80 para acá hasta el 2006, 96, cuando ya se firma la paz, digamos, se habla de una reforma educativa, se habla de reforma a justicia, se habla también reforma a la Constitución, se habla de también un desarrollo más integral, hay acuerdos que hubieron entre las partes, entre ellos el fortalecimiento del idioma indígena, el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento a las culturas, etcétera, etcétera. Esa es la razón que también no nos olvidemos la inclusión, el tema de derecho agrario, el tema de derecho de los pueblos indígenas, el tema también, no me recuerdo el otro, básicamente ya como un pensum de la universidad. Si no, no sabemos y dónde quedan los indígenas y quiénes son. Entonces ya básicamente el fortalecimiento de los idiomas, que son idiomas, cuántas comunidades lingüísticas tenemos en Guatemala, muchas veces ni los conocemos y es parte de una cultura de Guatemala. Entonces, básicamente, si en 1944 tuvimos por primera vez en la historia, tuvimos una constitución, tuvimos la autonomía de la San Carlos, pero fue una lucha grande. Después de esto, tenemos entonces del conflicto interno de Guatemala, que se abrió reforma educativa, el reconocimiento hacia los pueblos indígenas, y un tema que tocó Leonel, el reconocimiento de las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Por eso le decía, no es un tema, pero se lo voy a poner acá porque es fundamental para el desarrollo de la nación, la participación de las mujeres. Básicamente, en 1944, emitían las mujeres su sufragio, únicamente las mujeres alfabetas. 20 años después, en 1960, las mujeres analfabetas emiten su sufragio, de nuevo 20 años después, pero ha sido una lucha grande. Entonces, ¿por qué razón que ya se ve que las mujeres sí son necesarias que voten? Pues recordemos que Guatemala, no sé si algunos de ustedes conocen, en el caso de Guatemala, ¿hay más mujeres o hay más hombres? ¿Cómo está habitado Guatemala estadísticamente? ¿Hay más mujeres, Lick? Son más mujeres. Es bien. Le pongo un punto a la persona quien me dice la respuesta. ¿Por qué las mujeres estaban enfrente del Congreso hoy? Porque estaban festejando el Día Internacional de la Mujer y de la Libertad. Si no mal recuerdo. Sí y no. ¿Alguien más? Bueno, perdieron el punto, medio punto para Ingrid. Ahí es donde tenemos que ir viendo porque nos toca ese tema. Afortunadamente, la vocación es bastante amplia. El día 8 de septiembre, grábelo, le voy a poner en el examen. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. ¿Por qué la ciudadanía de las mujeres? Porque es un derecho que también las mujeres deben ser partícipe en el desarrollo de un país. Resulta que estamos en la puerta de las elecciones generales, desde lo local hacia lo departamental y nacional.
Estamos en la puerta que convocan elecciones generales, pero también se está haciendo una reforma a la ley electoral de partidos políticos. Y básicamente se tiene peticiones concretas, por ejemplo, que las mujeres participen, que haya más mujeres en la toma de decisiones, que también, ¿por qué no decirlo?, que hayan más mujeres en los partidos para que también sean mujeres electas desde las municipalidades, desde las diputaciones. ¿Cuántas mujeres tenemos como diputada en el Congreso? De 68 diputados en el Congreso, hay 31 mujeres. Ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Pero por qué razón? Porque ha sido el impedimento para las mujeres que las mujeres no participan por un sinfín de obstáculos. Entonces, ¿por qué es la manifestación lo que dijo Leonel? Que no tienen nada que hacer, o algunos dicen es que no tienen nada, no están manifestando, están entregando un oficio a los legisladores para que realmente la ley incluya la diversidad, incluya la participación de las mujeres, porque están hablando de una nueva iniciativa de ley, que es la ley electoral de partidos políticos. Entonces, lo que quieren es hacer una nueva reforma, pero también hoy es el Día Internacional declarado de la ciudadanía de las mujeres, no el Día de las Mujeres Indígenas. Esto fue el 5, ya pasó, pero hoy es el Día de la Ciudadanía. Está decretado a nivel mundial. Entonces, básicamente, esa es la razón por qué ellas estaban ahí. Debíamos estar ahí todas las mujeres, porque la lucha de ellas no solo para el grupito, sino que es de todas las mujeres. Y recordemos que alguien me dirá, ¿y dónde están las mujeres? Todos los hogares tienen una mujer en su casa, ¿ya? Entonces, ¿por qué les pregunté? Y estadísticamente, ¿hay más mujeres? ¿Hay más hombres? No, estadísticamente somos más mujeres, pero son las mujeres las que no tienen condiciones. Esa es la razón. Tiene que haber siempre una lucha para que se den las oportunidades. Es ahí entonces donde decíamos, bueno, la participación es importante, la inclusión. Pero también, terminando con esta diapositiva, que solo lo amplié porque aquí sí no la tengo puesta, ese es un tema relacionado, pero no la puse. Pero también algo importante que ya mencionaron, que tampoco lo tengo aquí en el diapositiva, pero le voy a plantear, tomen nota. El último caso que tuvo Guatemala, estamos hablando en el 2000, ¿cómo se llama el gobierno que el pueblo derrocó, que ya no estaba de acuerdo porque había mucha corrupción? ¿Alguien me menciona cómo se llama, qué presidente estaba de turno en este caso? Bueno, estaba, que estuvo de turno como 4, estuvo de turno como 4 horas. Fue Guevara. No. Si estamos hablando de eso. Fue reciente. Ah, reciente. Sí, Otto Pérez Molina. Ah, bueno. El binomio presidenciable. Ah, bueno, la señora con el señor. Básicamente, el pueblo se cansó. El pueblo ya no. Entonces, ese es otro de los elementos. Después que el pueblo lo derroca, bueno, se va y todo eso, pero también el pueblo se cansó y se unió todo, dijo ya no más, porque no les cumplió, entró, dijo, con mano dura. Pues sea así o no, lo que se condena está en proceso hasta la fecha. Sin embargo, este es un ejemplo. Cuando el pueblo entonces se une, es posible. Pero cuando decimos, no tienen nada que hacer, no. Básicamente sí es importante de escuchar, no confrontar, es importante de apoyar, porque todo ese problemática, todo lo que manifiesta ese grupo, no es para el grupo, es el bien de una nación. Solo le traigo como ejemplo de este diapositivo. Entonces, aquí seguimos porque esta presentación sigue. Nos dice aquí, el presidente Arévalo fue un ejemplo para los países del continente americano. Institucionalizó el país dotado a los ciudadanos de defensa legales,
morales contra los abusos del poder público. Creó entonces, además, entre otros, el Instituto de Seguridad Social y emitió el Código de Trabajo a la par que estableció un régimen de libertades cívicas y políticas. Es ahí entonces que no solo habló de reforma agraria, sino que ahí ya lo podemos ver, bueno, eso ya lo sabemos porque también en cualquier momento nos preguntan, ya sea en los exámenes o ya sea en todo el proceso que llevamos como notario, cuánto fue creado el Código de Trabajo, cuánto fue que fue creado el IX, por ejemplo. Entonces, aquí ya lo podemos ver. El gobierno entonces ya no solo pensó en ese tiempo de decir, mire, pensó solo en reforma agraria, no, sino que también, no solamente que la gente tenga tierra, sino que también que pudiera defenderse mejor. ¿Y cómo poder defenderse mejor? De normas que deben estar vigentes, deben estar establecidos, deben estar creados, debe estar dotada la gente de poderes de decisiones legalmente. ¿Y cuáles son ellos? Las libertades cívicas, la toma de decisión, la participación política, lo que estamos hablando. Y también para que la gente tenga los derechos que reclamar, que tenga un trabajo justo y, ¿cómo se llama? Crear el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, son elementos no solamente pensar de una reforma, sino que también dotar a la comunidad, a la población, de instrumentos nacionales importantes para que tenga su defensa. También nos dice acá, a pesar de que su gobierno adoptó la decisión de no alarmar a los terratenientes con medidas que afectasen la estructura de la propiedad privada de la tierra, expresó en alguna oportunidad palabras difíciles de entender dentro de los sectores democráticos. Dijo, en Guatemala no existe problemas agrarios. Lo que pasa en que los campesinos psicológica y políticamente están impedidos de trabajar la tierra. El gobierno les creará la necesidad de trabajar en el campo, pero si no revisando nada contra otra clase determinada. Entonces, básicamente, como ya lo dijeron también, Guatemala tiene riqueza, la población, hay que darle a que trabaje la tierra, pero también cuidadosamente, como lo dice él acá, no entrar en conflicto con los que tenían poder de la tierra. ¿Y ellos cómo se llaman? Los terratenientes. ¿Quiénes son los dueños de la mayoría de las grandes extensiones? Entonces, ¿cómo cuidarse? Eso fue lo que se hizo. Entonces, cuidarse para no, lejos de darle oportunidad a unos y crear conflicto con otros. Entonces, también él lo expresa cuidadosamente de no entrar en esa contradicción. ¿Y cuáles serían los elementos? Le encargamos un micrófono. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para llevar a cabo todo este proceso? Algunos elementos nos señala acá y otros que no están acá, pero también hay que verlos. Su régimen tampoco actualizó la sindicalización campesina. Durante los meses de mayo a junio de 1945 convocó el primer Congreso Regional de Economía, conocido políticamente como el Triángulo de Escuintla, cuyo objetivo principal radicaba en aproximar los intereses del Estado, del capital y de los trabajadores. Como era de esperar, cada parte manifestó en la reunión de Escuintla sus intereses, intenciones y necesidades excluyentes, y el Congreso concluyó sin pena ni gloria. Aquí nos dice fundamentalmente que se sostuvo una reunión, esto que relata, en Escuintla, donde
básicamente lejos de excluir a alguien, sino que convocar una mesa de diálogo para que ambos plantearan sus intereses. Si los campesinos lo que necesitaban eran tierra, pues hay que darles tierras. Si los terratenientes tenían disponibilidad de tierra, pero entonces no lo estaban utilizando, entonces dámosle a aquellos la que necesitan. Pero entonces era más efectivo, como nos dice acá, el diálogo. ¿Por qué el diálogo? Porque ya teníamos una constitución más democrática y teníamos un gobierno donde realmente electo por el pueblo, más democrático. Entonces, básicamente le interesaba dialogarse con el pueblo y no la imposición. Entonces, esto es lo que nos permitió básicamente el logro que se tuvo entonces de llegar, repartir o dar tierra a los campesinos para que no se fueran lejos, para que tuvieran las condiciones y eran menos problema para las familias. Sin embargo, en aquella oportunidad, los representantes de los campesinos que habían callado siempre expresaron que a nosotros también se nos proteja. Por eso pedimos a nuestro gobierno y a nuestro digno gobernante, que es el doctor Juan José Arévalo, 74 centavos diarios para poder vivir. Necesitamos mejores viviendas porque todas son de bajiza. Básicamente lo que nos dice aquí es que el pueblo expresó de lo que no les podían comunicar o hablar con los gobernantes anteriores. Aquí lo que nos dice, básicamente ya en este diálogo, en la reunión que se abrió, pidieron los campesinos que por lo menos se les pagaran 74 centavos diarios. Y no estamos hablando saber cuántos siglos de año. Estamos hablando recientemente, justo en la creación del Código de Trabajo. Entonces, ¿cuánto estaban exigiendo que se le pagara? Que es, en ese tiempo entonces, ¿qué es lo justo? 74 centavos. Pero también esto, no solamente pedían que se les pagara los 74 centavos, sino que también no pueden comer solo frijol o solo piedras, sino que también que se dotaran para que tuvieran tierras necesariamente y poder sembrar otros tipos de producción para salir adelante. En eso también solicitaron, pedimos también raciones de maíz, frijol, azúcar, arroz, bueno, entre otros, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que estaban pidiendo aquí. ¿Por qué le pidieron al presidente? Porque ya el presidente no discriminó, no excluyó a nadie, sino que al contrario, él dijo, yo soy el gobierno democrático, voy a abrir diálogo, voy a escuchar las partes. Y esto fue lo que permitió entonces todo lo que ya se logró. Después de transcurrido los 6 años del gobierno de Juan José Arévalo, fue electo el coronel Jacobo Armes para dirigir los destinos de Guatemala. Concluyó su periodo, entonces, ¿quién fue electo después? Jacobo Armes Guzmán, hijo de don Jacobo Armes y doña Octavia Guzmán de Armes, nació en la ciudad de Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913, en un hogar de capas medias acomodadas, ¿verdad? Entonces, básicamente, el que estuvo antes, pues hizo lo que tenía que hacer, abrió un poco la apertura a las comunidades, a los campesinos, que permitió llevar entonces a la reforma agraria, ¿verdad? Aquí nos dice también el 27 de julio de 1932, ingresó como cadete en la Escuela Politécnica. Desde los inicios de su carrera militar fue un estudiante. Aquí nos habla del hijo de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Cómo él ingresó en 1935, se gradúa, pero también vemos después qué pasó. Pasó a ser un coronel. Él se tuvo que ver con todo lo que él quiso continuar, lo que hizo su papá, entonces ya como presidente quiso continuar. Sin embargo,
obtuvo ya las grandes dificultades, ya, porque también ya vinieron otros enfrentamientos, como lo vemos acá, se vio obligado a salir al exilio, a residir en diversos países hasta que se radicó finalmente en la Ciudad de México, donde falleció el 27 de enero de 1971. Entonces allí él fallece en México, se tuvo que exiliarse cuando ya la guerra aquí en Guatemala interna se inicia ya plenamente. Cumplió sus compromisos de campaña. Que ese es lo ideal en este caso, como lo vemos acá. Lo que ofreció en campaña cuando fue electa, pues básicamente, ¿qué fue lo que él cumplió? Inició carreteras que llegaría hasta al Atlántico. O sea, si lo podemos ver acá, todo esto no son tan antes, entonces no son viejos, son recientes. Básicamente inició la construcción del puerto Santo Tomás, dictó los lineamientos para construir la hidroeléctrica Jurín Mariná, emitió el decreto 900, Ley de Reforma Agraria, el 17 de junio de 1952. Para garantizar el éxito de la reforma del campesino, Arbenz abrió un amplio diálogo democrático con todos los sectores sociales, políticos y económicos del país. Aquí no dice, como él es el presidente y solamente atendió al finquero, no, aquí no hubo diferencia. Entonces, si lo vemos acá, y esto viene siendo un poquitito lo que ha pasado recientemente. Los que conocen los últimos 5 gobiernos, por ejemplo, sí, pues los últimos 6 gobiernos, todavía entra un poco lo que hemos vivido. En el caso de Álvaro Colón, hizo algo similar, que también hizo algunas mesas temáticas en cada departamento, aunque no dejó nada de reforma, pero sí avanzó en algunas cosas. Y desde acá entonces, no solamente la reforma agraria, sino que ya vimos un poco de educación, la democracia, el diálogo que existió entre la población, entre los finqueros, lejos de enfrentamiento, ya no se quiere más enfrentamiento, entonces se dio esta parte fundamentalmente, pero también, si lo vemos, entonces, ¿cuántas vidas ha costado? Se tuvo que exiliarse y ya no, al final falleció en México por amenaza. Ya también, históricamente, entonces, lo que quiere la población guatemalteca, habría desarrollo si realmente los gobernantes lo que ofrecen en campaña realmente lo cumplan. Entonces, el país sería distinto, tendría más riqueza porque hay diálogo. Y no es justo que cada gobernante impone su plan de gobierno sin consultar a la población. Es como llega, mire, cada comunidad pasa con el campesino, cada lugar tiene su producción. No podemos hablar que se produce exactamente en Escuintla lo que se puede producir en Chimaltenango o lo que se puede producir en Quetzaltenango. La producción en Quetzaltenango es totalmente diferente y eso solo lo sabe el campesino, no lo sabe el presidente de turno. ¿Y cómo lo vamos a saber qué se produce y cómo lo vamos a saber qué quiere el pueblo? Entonces hay que dialogarse, hay que abrir una mesa de diálogo, qué quiere el pueblo. Para eso se llama entonces nuestra Guatemala, es un país democrático y su gobierno es democrático. A ver, entonces, Guatemala, si es, su gobierno es democrático o no es democrático, ¿qué dicen ustedes? Sí, es democrático. Sí. ¿Y se cumple la democracia con la gente? No, Lick, no se cumple. ¿Verdad que no? No, en su totalidad no se cumple. ¿En qué artículo de la Constitución que nos dice que es democrático?
Se les olvidó su constitución. 35. ¿Quién dijo 35? En el artículo 140, licenciada. Va, tenemos dos opiniones, 35 y 140. Léame, ¿quién dijo 35? Léame qué dice el 35. No los tiene. Léame quién dijo 145. 140. No hay nadie. Es el artículo 140, licenciada, donde dice Estado de Guatemala. Ajá. Guatemala es un país, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Nos dice entonces en el título 3, capítulo 1, el Estado. Solamente si lo podemos ver el título, el Estado y su reforma y su forma de gobierno. Entonces, básicamente sí, es en el artículo 140. Cuando nos dice el artículo 140, Estado de Gobierno, Guatemala es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a los habitantes del goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Aquí nos dice 3 elementos fundamentales. Dice que el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo. Nos vamos a entrar en discusión. ¿Realmente el sistema de gobierno que tiene Guatemala se cumple? No se cumple, si es republicano, democrático y representativo. Eso quiere decir entonces, nuestra Constitución es la magna ley de nuestro país. Es lo que rige a los gobiernos de turno. Es lo que rige la relación del gobernante y sus gobernados. Entonces, si nos dice la Constitución que es democrático, es soberano, es libre, básicamente eso quiere decir que nuestras altas autoridades, los gobiernos de turno con su equipo, sus ministros, son nuestros empleados, son empleados del pueblo, no son superiores al pueblo. Por lo tanto, nos tienen que escuchar, tenemos que mantener una comunicación de doble vía, no hacer una imposición. Eso quiere decir que en la mayor parte de las acciones, de las ejecuciones, tiene que estar consultado al pueblo, tiene que estar en comunicación. Entonces, ¿esto se cumple en Guatemala? No, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque el pueblo ha perdido, incluyendo la San Carlos, la lucha de los jóvenes, la lucha del estudiantado. Se ha perdido la lucha como tal en la defensa de la Constitución. Si la Constitución en su artículo 140, capítulo 2, título 2 y capítulo 1, que nos dice que es democrático, ¿quién lo debe defender? El pueblo. ¿Quién es porque el pueblo es soberano? ¿Quién es la alta, máxima autoridad? No es el presidente, es el pueblo. ¿Quién elige los gobernantes? Es el pueblo. ¿Quién debe fiscalizar? El pueblo. Entonces, ¿por qué? El pueblo es la que tiene la decisión, pero lo que sucede con el pueblo, como lo vemos en la reforma agraria, se ha perdido la lucha hacia la defensa de nuestras leyes, de nuestra Constitución como tal. ¿Por qué se ha perdido? Porque también ha habido una situación más
complicada también. Se intentó ahorita en este momento, hace 8 o 15 días, de crear una ley que los pueblos ya no pueden manifestar. Hay que diferenciar una manifestación con un diálogo. Los pueblos pueden caminar, pueden solicitar, pueden exigir, porque nos dice la Constitución. Pero la ley dice, bueno, si esta ley que se intentó de crear es que se va a dotar el ejército de más fuerza, que ya no permita ninguna manifestación. Ejemplo, hoy enfrente del Congreso las mujeres no estaban manifestando. Es una reunión pacífica, que no lo podemos confundir con manifestación. Todo el pueblo tiene derecho de reunirse, exigir a las altas autoridades. ¿Qué hicieron hoy? Exigieron que haya participación de mujeres dentro de la reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿Dónde nos enfocamos? Porque ellas estaban haciendo, aquí lo dice en el artículo 140 de la Constitución. Entonces, básicamente, eso quiere decir que estamos libres de hacerlo, organizarnos, vigilar, fiscalizar, pero lo que sucede hasta la fecha con los gobiernos, básicamente el pueblo los elige, los deja allí, nos vemos en 4 años y todavía estamos. Entonces se ha perdido el ánimo, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa. Entonces, lo que ha venido ha sido lucha, y lo que hizo Jacobo Arbenz es esto, ¿verdad? Se logró, pero al final como que también el pueblo ya no le dio mayor apoyo y se tuvo que exiliarse. Volvimos a perder entonces en 1952, porque al final se hizo una reforma agraria, pero ya no se le dio seguimiento. Posterior a él, la empezaron a amenazar, a perseguir, y se le dio, entró otro gobierno, como lo que ha pasado hoy en día. Se fue uno, tal vez hizo menos, es más civil, pero entró otro que es más militar, y entran otros que básicamente la historia de Guatemala hasta nuestra fecha, o entran otros que también tienen solo a robar van, pero el pueblo no dice nada. Y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Alguien me hace favor de dar lectura a la presente diapositiva? Por favor, Gabriela. Frente a esta situación diversas y delicadas asumida por los partidos políticos de la revolución en torno a la reforma agraria, el presidente Arbenz decidió acercarse a las organizaciones obreras y campesinas, así como a intelectuales destacados cuyos criterios orientarían al gobierno para redactar un proyecto de ley ajustado a la realidad nacional. Frente a la debilidad ideológica y a la fragmentación que caracterizó a los partidos democráticos de capas medias en su creciente apetencia por hegemonizar altos cargos de gobierno, los comunistas, junto con los dirigentes sindicales y campesinos, apoyaron con firmeza el programa del gobierno arbencista, sobre todo en lo que se refiere a la ley de la reforma agraria. No se le escucha, Lick, tiene el micrófono apagado. Perdón. Básicamente, entonces, concluimos acá, hay que hacer énfasis que a través del diálogo, campesinos, sindicales, todas las formas de organización que existen en la nación, es importante de ver un diálogo, abrir las aperturas para que también no generemos más conflicto. Y es lo que hizo entonces el gobierno Arbenz, y eso le permitió la reforma agraria. En nuestra era, pues también ya no se da porque el pueblo como que también dejó bastante la resistencia. El pueblo ya no se ha visto como más articulado. Entonces, esto es lo que nos ha pasado. Como el ejemplo que les puse, ¿qué pasó entonces en el 2014, 15?
cuando el pueblo decide de sacar un gobierno bajo un montón de cosas que no le voy a argumentar, pues el pueblo logró. Pero ahorita el pueblo se ha descansado y no es tarea de un grupito, ¿verdad? Es tarea de todos. Sin embargo, los gobiernos de turno, pues básicamente no les interesa el diálogo. No les interesa el diálogo, sino que lo que hacen es imponer la ley, es imponer lo que ellos consideran, sin consulta con el pueblo, sin nada. ¿Por qué razón? Porque hay una contradicción en la realidad. Piensan que todos los funcionarios, pues son los de, ¿cómo le dicen en la palabra más conocido? Mandamás. No así que fueran empleados del pueblo. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene poder? Es el pueblo. ¿Quién los elige? ¿Quién los coloca en el poder para que cumplan todo? Es el pueblo. Entonces, si aquí se logró en 1944 a 1952, ese es uno de los grandes ejemplos. Y también si se logró derrocar un gobierno que no estaba funcionando, que hoy en día está su proceso, no sabemos pues que la justicia se haga cargo. Sin embargo, el pueblo entonces sí puede porque es el soberano, no es el que está gobernando. Pero esto se ha perdido mucho. Entonces, toda esta parte, hay más materiales al respecto que la vamos a hacer llegar. Hasta aquí llegamos con nuestra tercera clase y les deseo feliz noche, feliz fin de semana, que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Ya. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.